los vegetales, muchos de ellos es la savia o la sangre de los vegetales. En muchos de ellos exactamente igual a la sangre humana, con el contenido orgánico asimilable en las más de las 100 elementos que componen el cuerpo humano. Tiene todos los complejos vitamínicos, minerales, aminoácidos, etc. Entonces, tiene una coloración verde y se encuentra en todas las células de las hojas, que permiten que el dióxido de carbono, al entrar en contacto con la luz, transforme el aire, la tierra y el agua. No sé qué pone aquí. Que lo miden. No, perdón. La tierra y el agua que lo transforma en almidón. Durante el proceso de la planta se desprende oxígeno y a esto se le llama fotosíntesis y que también se le llama función clorofílica. Que la clorofila es un anhídrido carbónico que es como un combustible y que puede ser físico o fisiológico si es en la respiración. La energía solar se almacena en sustancias incombustibles, pobres en energía y nada aprovechables para el metabolismo. Entonces, a través de la energía solar, todos esos materiales que son inorgánicos, que son pobres, que no nos aportan apenas nada, la planta lo transforma. Entonces genera energía que la ha convertido en productos importantes para la alimentación. Entonces, la clorofila es la hemoglobina de la vida vegetal y se asemeja a la hemoglobina de la sangre. Y se diferencia la hemoglobina vegetal a nuestra hemoglobina de la sangre en un átomo de magnesio y en otro de hierro. En todo lo demás es igual que nuestra sangre. O sea, que quiere decir que para metabolizar la clorofila no necesitamos digestión. Se metaboliza directamente en el organismo porque es afín a nosotros, aunque se diferencie solo en estas dos moléculas, en el átomo de magnesio y en el de hierro. Sí, y tanto las hojas verdes como los germinados acumulan energía vital y tienen capacidad de aumentar su intensidad y transmitirla. Y gracias a la clorofila, la respiración y el metabolismo celular nuestro se activa y aumenta. Mejoran las defensas, la resistencia, la capacidad regeneradora del organismo. Y el metabolismo funciona de manera simple y los procesos naturales de una... Es que he escrito rápido porque iba un poco pillado de tiempo y la verdad que... Los procesos naturales de curación. O sea, que como tiene una manera de asimilar simple, lo que hace es que los procesos de curación se activen de forma rápida. Porque también contienen enzimas que solo existen en la clorofila. Y luego bueno, es que no he querido liarme mucho en explicaciones porque hay explicaciones muy técnicas que no vienen al caso. Entonces, las aplicaciones. ¿Para qué queremos hacer clorofila y consumir clorofila? Sería para depurar la sangre y eliminar toxinas y residuos del cuerpo.
Luego también frena infecciones y crea, esto es muy interesante, crea un entorno inadecuado para las bacterias. Sin embargo, no actúa sobre los tejidos. O sea, que una vez que estamos consumiendo la clorofila, todas las bacterias que podían estar y están ahí en el organismo, pues ya veremos luego también por un pequeño detalle que he apuntado, que no les permite coexistir con nosotros. Y luego también desinfecta y cura heridas. Entonces, en la parte de desinfectar es un tema que puede estar muy interesante. A veces pensamos que con agua, desinfectantes industriales que se venden o agua hervida para desinfectar, pues podríamos desinfectar aparatos, por ejemplo, una tijera que vamos a hacer, pues podemos desinfectar con clorofila. Es muy interesante. Y, por ejemplo, por eso, desinfecta y cura heridas. Le puedes echar en la herida porque no nos olvidemos que es afín a nosotros. Es que somos clorofila. Es muy... bueno, es que no tengo palabras para el tema, vamos, de tan... Entonces, la clorofila diluida, aquí puede haber dos formas de utilizar la clorofila. Puede ser diluida o concentrada. Si es diluida, baja la presión sanguínea. La clorofila diluida baja la presión sanguínea. Y si es concentrada, la aumenta. Entonces podemos jugar con ese. Luego, otro aspecto también sería, es ideal para la arteriosclerosis, sería anticolesterol, tan famoso en estos días. Quiero puntualizar que el colesterol, tal y como se mide aquí, han bajado el nivel a tan bajo que todos tenemos colesterol. No quiero seguir entrando ahí. Entonces es anticolesterol. Neutraliza sustancias tóxicas y aquí yo no conozco ningún producto que se asemeje a esto, como cadmio, nicotina, estroncio. El estroncio es radiactividad. Y, por ejemplo, sí que conozco que, por ejemplo, el alga kombu y el alga wakame trabajan en la depuración del estroncio. En estudios que hicieron después de Hiroshima y Nagasaki, se demostró que había gente que no tenía radiactividad. Y en los estudios era que consumían habitualmente alga kombu o wakame. Pues mira, otra opción puede ser la clorofila. Luego también mercurio y cloruro de polivinilo, que está en un montón de cosas. Entonces, todas estas sustancias tóxicas y otras más las transforma en sales insolubles, que no se pueden diluir, para que si se diluyen las absorberíamos, iría a todas las partes del cuerpo. Y lo elimina fácilmente. Luego también estimula el metabolismo corporal. Entonces ahí ayuda a todos los procesos que de ahí se... Luego, los flavonoides, que tiene flavonoides, desintoxican las células y evitan su deterioro. Ayuda a las albúminas y rebaja el consumo de insulina. Mejora la actividad en las glándulas tiroides. Basifica la sangre, que eso es muy interesante porque por el tipo de alimentación, forma de vivir y todo lo que nos rodea, tendemos a acidificarnos. Entonces esto lo que hace es basificar. Entonces nos regula esa acidez. Y en esa acidez equilibrada, entre básica,
no pueden albergar en el organismo ni virus, ni bacterias, ni hongos. Y que es la clave de, bueno, según hay teorías que andan por ahí, que es la base de la enfermedad. Si no hay virus, ni bacterias, ni hongos, ni parásitos, pues está como un roble. Y contiene una cantidad asombrosa de vitaminas, en especial vitamina A, C, P y U. Y la U está en las coles. Porque a la hora de hacer clorofila, nosotros normalmente, bueno, porque tenemos huerta, entonces, y estamos en Galicia, que es mucho más, sí, es lo más habitual, pues te venden plantas altísimas de berza, o sea, porque hay que diferenciar en el mundo de las coles. Coles es toda la familia de las crucíferas, pero dentro de las coles hay repollos, que son cerradas, y lo que están son berzas, que son, no arrepollan y son hojas. Entonces estas berzas, que a algunos sitios le llaman berza gallega, y la cale también. o la famosa cale que se ha puesto de moda, que es una berza común de toda la vida de aquí, pues le vas quitando hojas y se puede consumir. Lo que pasa es que a la hora de consumir las berzas o las coles, como se consumen normalmente, es que se consume cocidas. Entonces la berza cuando se cuece, que necesita más tiempo, ocurre que se acidifica al cocer. Sin embargo, si lo haces al vapor, se basifica. Hay un cambio increíble. Y en este caso es que no se cocina. Las hojas de berza las pasamos, que luego ya hablaremos de la máquina, le pasamos por la máquina y le sacamos la clorofila a la berza. Entonces, estas maravillas que normalmente en muchas cosas se pone 20.000 maravillas, pero aquí está contrarrestado porque llevan 50 años experimentando e investigando la clorofila. Y se ha llegado a esto que os estoy comentando, después de 50 años de investigación. Entonces, ahí es donde está la vitamina U, que si veis en internet te venden complementos de vitamina U que hacen referencia a la col. Pues aquí no hace falta vitaminas de ningún tipo ni complementos de nada. Entonces, las clorofilas, lo mejor, claro, yo digo siempre que es lo mejor, luego ya cada uno se tiene que adaptar a su día a día. Lo mejor es recién extraída. Cortada. O sea, recién extraída la clorofila de las plantas. Cortar y no, extraer. eso es otra cosa. Y que cumplen, en este caso así, cumplen todas las necesidades precarias del organismo. Todas las necesidades precarias del organismo. Por ejemplo, 25 gramos, luego ya vamos a explicar y aclarar todo. 25 gramos de hierba verde de trigo germinado, 25 gramos de hierba verde de trigo germinado equivale a 1 kilo de excelentes verduras. Estamos hablando de un potencial. Claro. Aquí tengo el trigo germinado. Ajá, sí. Muy bien. Pues ahí ya tienes los 25 gramos. Ya puedes comprar tienes la ahí máquina. 1 kilo de verdura. Perfecto. Sí, sí. Bueno, y ahora esto lo he puesto en letra grande porque todo tiene su intríngulis, ¿no? Y el intríngulis de todo esto somos uno mismo. Entonces, uno mismo va a ser la mayor dificultad va a ser uno mismo, porque hay una frase, ya lo voy a repetir, cuanta más necesidad tiene el organismo de sus principios vitales, mayor es el rechazo que ofrece a estos.
ahí hay un juego. Y entonces en esto, como se nos escapa de lo habitual y más en el sabor, porque tiene un sabor, como digo yo, a monte, pues entonces lo que ocurre es que eso sí que lo deberíais apuntar. Ani. Cuanto más necesidad tiene el organismo, de sus principios vitales, mayor es el rechazo que ofrece a estos. Y luego también, pues la clorofila pura, si se toma sola, normalmente tiene sabores muy fuertes. Y entonces el paladar al principio lo rechaza. Y también tenemos leído de gente que lleva ya mucho tiempo con la clorofila, que lo ha tomado así sola la clorofila y que llega un momento en que como que te llega a saturar. Entonces nosotros, como desde el principio ya teníamos ese dato, no hemos tomado nunca sola, siempre la hemos tomado con zumos. Zumo de manzana. Por ejemplo, aquí pone una cucharada en medio vaso de agua, que es más agradable de tomar. O se podría también tomar con zumos o con zanahoria o con manzana. Entonces es muy agradable. Nosotros, por ejemplo, como un año tuvimos mucha manzana, hicimos zumo. Y en unos botes como de kilo hicimos zumos al baño María. Bueno, pues ahí se han perdido las vitaminas, ya he perdido muchas cosas, pero lo utilizamos como un zumo para poder tomar fácil la clorofila. Y luego, pues solemos combinarlo con agua de mar. Entonces hacemos zumo, agua de mar, agua normal y la clorofila. Entonces lo que hacemos es templar el agua, templamos el agua, la clorofila y el zumo y le echamos luego al vaso ya la clorofila y tomamos a la mañana en ayunas este vaso. Entonces, ¿cuánta cantidad se puede tomar? Eso también depende cómo es la alimentación de cada uno, porque claro, si uno tiene una alimentación, no sé, por decir algo pues de comida rápida, cosas de estas, pues las reacciones pueden ser un poco fuertes, entonces es mejor empezar suave. Entonces, como no hay prisa, pues podemos empezar por una cucharada de puro de clorofila y le podemos rebajar, si no tenemos zumo, pues con agua. Y si es pues con agua de mar, pues mejor de lo mejor. Entonces, os pongo como nosotros como ejemplo, pues tomando durante meses, pues Maite llegó un momento en que el cuerpo, el organismo le dijo, más cantidad no, porque íbamos poco a poco aumentando la cantidad, poco a poco más de clorofila, del resto de zumo de agua y agua de mar no. Bueno, que agua de mar ha sido más posterior, entonces tomamos sin agua de mar. Entonces ella, por ejemplo, pues en una cantidad dijo, yo ya no aguanto más. ¿Qué dices, Lena? Micro. Mililitros, ¿cuántos mililitros? Porque cucharas Sí. hay muchos tamaños. Sí, es una aproximación. Pues no, igual una cucharada puede ser 5 mililitros. No sé, así. Eso es una cucharada de postre. Sí. Vale, pues entonces 25. No, más. No, pero, la sopera es de 20. 20, pues 20 mililitros. 20 mililitros. Entonces... Bueno, yo puedo decir una cosa. Si se hace la clorofila con muchas plantas, por ejemplo, que se puede hacer con llantén, con diente de león, o sea, mezclando la berza, bueno, todo lo que sea verde, puedes hacer una clorofila
pero es muy, muy fuerte y a mí me hace así. O sea, como que me repele, ¿no? Entonces he encontrado un sistema de meterle menta. Le Fresca. meto la menta fresca y le da un sabor a menta que le quita el sabor a tan monte y es como mejor tomo. Aparte, mezclando con zumos. Y por mucha menta que le pongas, no se pasa. No se pasa. Aparte, lo que sí me he dado cuenta, que según lo que estaba hablando René de la clorofila, que no hemos hablado del trigo, ¿no? O sea, que Claro, hacer amigo. una clorofila de trigo, que bueno, que para mí pienso que es una de las mejores depuradoras. Enseña a Pilar Muy fácil de tu tomar. plantación de trigo. Yo también. Sí. Sí, ya ahora vamos a explicar cómo se hace la plantación. Hay el prago que tiene ahí montado. Aquí hemos hecho en bandeja de barro, lo mismo que con los germinados, hicimos en bandeja de barro, pues lo mismo con la hierba. Trigo. La hierba de trigo. Y para mí la hierba de trigo es más tomable, más fácil que mucha variedad de berzas plantas. o solemos hacer con verduras de la huerta. Pero yo le mezclo las silvestres también, o sea, Sí. que la llantén, diente de león, todo lo que pille. Y entonces es muy fuerte. Entonces tienes que tomar pues más diluido. Pero en cambio, he probado, que hacía tiempos que no había probado, porque al principio empezamos con el, solo con el trigo. Solo empezamos. con el trigo. Y no me acordaba de ello, y ahora que hemos retomado... Lo que hacíamos con verduras. Hacíamos con verduras, porque tenemos mucha. Y entonces, pues ahora yo voy a empezar con el trigo, porque me resulta mucho más tomable. Aparte de las propiedades tan interesantes que tiene, que bueno, que nos rejuvenecen. Es para rejuvenecer el todo. Si rejuveneces la sangre, rejuveneces todo. Entonces, bueno, pues es fácil. Yo esto, por ejemplo, hace una semana que sembré y ya le tengo ya prácticamente para cortar. Yo creo que mañana a la mañana voy a hacer el zumo, más con otras que ya había vuelto a cortar, ya había hecho un corte y voy a sacar clorofila. La altura ideal 15. Son 15 centímetros. 15 centímetros. Y luego 15 centímetros de alto. Cuando está la planta a 15 centímetros de alto, se corta a 2 centímetros del ras del sustrato. A 2 centímetros del ras, con una tijera cortas. Y lo utilizas en el momento, nada de cortar y dejarlo y para mañana, no, porque pierde propiedades. Entonces, pues bueno, aparte, pues tener bandejas de una altura... sí. Y luego también otra forma, cuando se tiene poca cantidad de clorofila, la mejor forma de absorber la clorofila sería utilizar asorbos y tenerlo en la boca como homeopatía. Sin prisa. Y la misma clorofila desaparece. Pon así más abajo que se va a ver mejor. Mira, por ejemplo, aquí... esta es la segunda. Con un corte. Segundo corte. Y ya este segundo corte se hizo hace... Una semana. En una semana creció esto. Hay una ventana que tenemos aquí al lado, echándole agua, sin más. Es un tupper. Hemos hecho ahí la prueba. Estos son de prueba. Y aquí pues en otro tupper pequeño. El ideal sería en bandejas de 30 por 40. Entonces digo como... El ideal sería el 30 por 40, una estantería y a producir. Hay en un sinfín a consumir y consumir. Eso sería el no va más. Cerca de una ventana, una estantería con bandejas de 30 por 40.
que es como vimos la primera vez a un señor, el primer dato que tuvimos de todo esto, nos dijo un amigo ahí de Bilbao, nos dijo, mira, ahí en Vizcaya hay un señor que os voy a llevar para que le conozcáis. Y le habían dicho los médicos que se iba a morir a los 40 años. Y cuando le conocimos tenía 90 y no sé cuántos años y estaba como un roble. Y tenía como un invernadero pequeñito, con una estantería, un sofá, con una mesita, y ese era su... Y entonces iba y cortaba, ahí le daba al manubrio y venga. Aparte llegó a vender los jugos, También. Sí. Aparte lo secaba, lo trituraba, que aunque pierde un poco. Este pues, es el libro que editó él, es que era un ingeniero de ferrocarril, no se edita, es que solo existe esto. Sí, para las personas que... Nos lo regaló y la verdad que no. Y entonces me da pena llevarlo a la copistería porque ya se le ha soltado. Es que... Y bueno, con lo que os estoy comentando y poco más, yo creo que ya... Luego lo más importante es... Lena ha levantado la mano. Sí, Lena, sí. No, es que no. Cuéntanos. Sí. Yo quería saber, cuando habláis de verduras, ¿es la hoja de la verdura que no utilizas o qué es lo que utilizáis? Claro, lo verde. Claro, nosotros no es que no utilizamos, es que como tenemos excedente, pues entonces vamos y vamos cortando lo que pillamos. Cogéis la hoja verde que tenéis, de lo que sea, y ya está. Sí. Acelgas o... No, acelga es muy ácida. La acelga no le meto. Bueno, sí, porque la acelga tiene un ácido que en exceso, pero bueno. Pues sí, se puede meter espinacas también, pero poco. O sea, todo lo que tenga ácido, o sea, un ácido sálico, no sé cómo es. Pues eso yo procuro no... Mostaza, por ejemplo. Pero, por ejemplo, la hoja de rabanito, del rabanito o la hoja de la zanahoria, por ejemplo, apio. Sí, la hoja de la zanahoria. Pero ya te digo que cuando haces esa mezcla, bueno, vosotros veréis, pero os aconsejo que si tenéis menta, meterle la menta porque le va a cambiar totalmente. Bueno, pero con un zumo... Es más apetecible. Con un zumo está solucionado. Sí, pero yo con zumo tomo y a mí todo, no sé, es mi percepción, es mi gusto. Yo lo tomo bien. No, lo que quería era... lo más importante es las hojas de la berza, porque es un anticancerígeno poderoso. Ahí es el que tiene la vitamina U, también, pero estamos hablando de las verduras. Entonces, en el caso de las verduras, el más potente es las hojas de berza, no de col, de berza. Las hojas, es que bueno, ya colgaré una foto de qué es una berza que tenemos aquí, unas berzas. Le llaman la berza gallega porque se hace de 2 metros casi. En algunos sitios creo que es también berza caballar, me parece que también se llama. Se considera como si fuera, que ya no es una verdura para consumo humano, que es un error, pero bueno. Y ahora han traído la cale y como viene de Estados Unidos, pues ya es fashion de la vida. Entonces es lo mismo. La cale y la berza es lo mismo. Uno es rizado y el otro es liso. No tiene más. Y luego la compatibilidad. Es compatible con casi todos los vegetales. Por ejemplo, hay una combinación que es muy interesante entre las plantas silvestres, que también se podrían combinar. Hay que tener cuidado porque las plantas silvestres tienen unos sabores muy potentes, pero no por eso se pueden utilizar perfectamente. Luego también pues con verduras, como no, con germinados, que entraría ahí también la hierba de trigo u otros, con raíces. Y luego, ¿qué se puede hacer con todo esto? Pues pone aquí, bueno, cócteles. Sí, batidos, ¿no? Puedes hacer batidos, agua de mesa, que le echas
le añades clorofila al agua de mesa y entonces queda revitalizada. Y luego también se tomaría, o sea, eso, la cantidad. Si Ya se la has toma, dicho. sí. Por ejemplo, en mi caso, en el caso de Maite, llegó un momento en que se saturó y yo continué. Entonces, hasta tal punto que le echaba solo de clorofila 1/3 del vaso. Pues eso, después de haber tomado sin parar durante más de un año. Entonces llegó un momento en que cuando tomaba eso, era como que notaba cómo la energía me recorría todo el cuerpo. Pero notar de notar, la vitalidad. Y cuando tomábamos esto, nos íbamos a la huerta. Íbamos a la huerta y estábamos trabajando sin haber desayunado. Solo desayunábamos esto. Y Te revitaliza, en una palabra. en Es Estados Unidos está revitalizante. esto como mucho más avanzado a nivel social y hay seres que solo se alimentan de clorofila. Eso es muy potente, porque es una Es muy alimentación. completo. Porque dicen el ayuno, joder, pues si estás de ayuno, cuando ya llevas 10 días de ayuno, bueno, no puedes ni con la vida, porque está toda la energía dentro a depurar. Sin embargo, con esto estás vital. O sea, sigues vital un día y otro y otro y otro. Y he hecho pruebas que, Incluso no vamos, te hace falta dormir tanto. estás más descansado. Estás más descansado. Y si no te levantas descansada, es que tu cuerpo no está muy bien. Entonces, cuando estás tomando la clorofila, pues eso también es una buena señal. Porque nosotros cuando antes estuvimos un tiempo tomando mucho tiempo clorofila, nos hacían una analítica y decían, estáis perfectamente, todo perfecto, no os falta ni esto ni nada, todo bien. Y hace poco que me había hecho una analítica no tradicional, o sea, por medio de Quantum. Con un Quantum, en un ordenador. Y me dice, tienes todo muy bien, pero aquí te faltan unas cosas y cuando estabas con la clorofila estaba todo perfecto. Sí, eso lo dijo. Cuando estáis con la clorofila estabais siempre 10 y ahora que no, pues bueno. Entonces, bueno, un testimonio, ¿no?, de lo que puede pasar en el cuerpo de uno, ¿no? Luego también es muy interesante añadirle a la clorofila alfalfa, que eso es muy potente. Y entonces, también en las ensaladas podríais consumir alfalfa, la planta de alfalfa fresca, porque es un polivitamínico. Y es una de las plantas que es la única que tiene, me parece que es la vitamina A, que no existe en la mayoría de las plantas. Entonces, de cara a si quiero hacer en casa, no tengo huerta, claro, ahí es donde es el fin a lo que llevamos esto, ¿no? Si no tengo si tienes huerta, pues ya se amplía, ¿no? Pero si no tienes huerta, lo mejor es hacer germinado de trigo, o sea, lo que hemos enseñado. Sí, el de más trigo es el rápido. mejor de todos los germinados, sin lugar a dudas. Consumiendo habitualmente la clorofila, no se conoce ninguna enfermedad que no haya sido curada. Experiencias de 50 años de experiencia. Y este señor nos lo demostró en su propia persona. Sí, sí. Pero le mandaron para casa a morir. Y sí, descubrió esto y empezó. Y luego quiso hacer como una especie de, pues estamos hablando un extractor de hace años. Diseñó es que tenemos recogido porque no usamos en introducción a la soberanía alimentaria en el chat.
está un extractor de jugos que tiene muy buena pinta Que sacó José. y está bastante bien de precio. Lo miráis. No, está de Porque precio, el bien, ¿no, José? eléctrico, sí, pone, Sí, en el mismo ponía. anuncio lo pone. No, Sí. es que no he leído yo eso. Se lleva a Amazon, ¿qué vamos a hacer? Pero, entonces, este es manual. Entonces, pues que te entretienes un poco, haces ejercicio y fabricas clorofila. Nosotros conseguimos uno de segunda mano, así que nos vino y es eléctrico, pero también os digo, si queréis comprar eléctrico, los que venden normalmente no valen para hierba, porque normalmente valen para sacarle el jugo a la manzana, a la zanahoria, el apio, todo esto. Pero lo que son hierbas no valen. Es ese el que... Este es expresamente para esto, pero no vale para hacer jugos de frutas y todo eso. Es para hierba. Y bueno, pues luego, Maite, ¿cómo lo has cultivado? La cantidad que has metido, todo eso. Yo en las bandejas meto unos de 30 a 40 centímetros de tierra o de compost con su alimento, que normalmente le echamos un poquito de humos de lombriz a un sustrato y resulta que ya primero pongo en maceración el trigo y lo dejo una noche en agua, unas cuantas horas, y después de unas cuantas horas meto en una bolsa de plástico y ahí es donde empieza, sin agua, y empieza ya a germinar. Y cuando empieza a germinar ya le cubro la bandeja que he puesto ya con la tierra, le aplasto un poco, le echo bien que esté humedecida la tierra y luego le cubro pues con otro recipiente que sea del mismo tamaño y de allí pues que al día siguiente ya empiezan todos a salir. Porque si no están cubiertos le cuesta más. Todos los germinados quieren ir a la luz y entonces al no tener luz pues empiezan a crecer, ¿no? Y es lo que suelo hacer. Y ya os digo que en una semana tienes clorofila, o sea, tienes hierba de trigo para consumir. Y claro, y si queréis consumir de seguido, pues claro, según el tamaño que hagáis y según si hacéis todos los días un poco, pues vais a tener para varios días. Pero cuando se termine eso tenéis que tener un repuesto. Sí. Entonces, pues bueno, eso ya cada uno... ¿Vais viendo cada semana una bandeja nueva? Cada uno tendría que sí, esa es. Así que José está enseñando la máquina. El aparatito manual. Ha habido un momento que estaba muy bien, José. Ahí está perfecto, sí. Entonces es una manivela, metes la hierba, sale la fibra por un lado y el jugo intermedio tiene un filtro donde cae el jugo. Y a disfrutar de la vida y... Sí, porque también te da, al revitalizarte, es que una buena nutrición y luego también forma parte de nuestra sangre, porque no hay que metabolizar, pues entonces es como un descanso para el organismo a la vez que puedes llevar la vida cotidiana tranquilamente. Cosa que, por ejemplo, pues con el ayuno, pues es ya más bien... Y esto depura. Y aparte de eso, te curas de todo. Depura, energetiza y todo. Preguntaban cuánta cantidad de sal, de agua de mar. Pues bueno... Yo medio vaso o algo así le pongo. ¿De agua de mar? No. Sí, medio vaso, no. De agua de mar, no. Pones un poco. Bueno, yo así, aproximadamente. Pero eso no es medio vaso. Yo nunca mido. Yo siempre... Y siempre está bien. Sí, como puedes poner 2 cucharadas de agua de mar. Yo no soy de las Pruebas, dices, pues me parece poco salado. Bueno, pues ya está, otro un poco más y... No hay una medida, porque cada uno es un mundo. Los sabores
lo importante es que te sea agradable tomar, porque si ya al empezar ya es una historia todo, pues mejor que sea todo agradable. El tomar, lo importante es consumir clorofila, que hay que echarle menos sal, que hay que echarle más zumo, que da igual. Y sobre todo si está templado. Eso es muy importante también, que esté templado. Porque cuando está templado asimilamos todavía mucho mejor a, por ejemplo, que dicen, no, lo saco, por ejemplo, nosotros no hacemos todos los días la clorofila. Con el extractor de jugos eléctrico venía una jarra con imanes. No sé si funcionará o servirá. La cosa es que viene con unos imanes para que se supone que se conserva más tiempo. Entonces hacemos una cantidad y nos dura pues tres días o así, una cosa así, la jarra. Entonces, pues a los 3 días, pues volvemos otra vez a hacer y entonces a la mañana te levantas y está en el frigorífico, está frío, pero como templamos el agua, luego ya le vamos echando el zumo, todo tal, y lo estamos tomando templado. Y poco más. Si tenéis preguntas, ya sois expertos igual que nosotros. Ani tiene en la mano, ¿no? ¿Ani? No. Sí. No. Ya. Vale. Era altavoz. A ver, no la tenía, pero sí tengo 2 preguntas. Anticipado. No, es que quería hacerle yo una pregunta a ella. Quería aclarar una cosa con ella, por eso también. Sí, el agua de mar, claro, yo he llegado tarde, estaba también en otro seminario. El agua de mar me imagino que tiene que ser de estas compradas en algún lugar, que no puede ser que yo me vaya aquí a la Malvarrosa, a la playa y coja agua del puerto, ¿no? No. No, del puerto no. No. Nosotros tenemos comprada y también hemos ido recogida. al mar y hemos recogido allí. Sí. Esa, de momento no la estamos utilizando, pero sí que hay que dejarla que se filtre, que esté bien para que se pueda consumir. Se filtra por decantación y no hay ningún problema. Claro, es que no es lo mismo una playa más o menos virgen, salvaje, una calita, que el agua del puerto de Valencia. Claro. Y sobre todo donde rompe. Vale. Porque donde rompe es cuando se energetiza también el agua, ¿no? Bueno, es más fiable el agua recogida que el agua comprada. Puede ser. Y sobre los germinados de trigo, la plantación de trigo, cuando cortas, es decir, vuelve a crecer, pero ¿cuántas veces más esa plantación puede generar producto? Pues lo vas a ver. 4 veces, sí. Y si ves que no crece en un tiempo que no, pues nada. Sí, a partir de ya 3.º o 4.º ya ves que ya no se regenera. Entonces ya pues tienes que reciclarlo. Vale. Me imagino que el corte, no lo sé, porque mi madre sí que lo hacía, tiene que de alguna manera respetar los ciclos de la luna. Es decir, si cortas en luna llena, tienes mucha menos posibilidad de que se regenere. ¿O no? Bueno, hombre, sí, en biodinámica. Si lo haces el día de rojo, por ejemplo, no lo hagas. Nosotros llevamos el ciclo biodinámico, pero en este caso no. Porque da igual. Esto es que la planta tiende hacia la vida. Todas las plantas tienden, el objetivo de una planta es ir a fruto y multiplicarse. Ese es el objetivo de una planta. Vale. Lo que pasa es que en mitad del proceso pues les hemos cortado y dice a la planta, bueno, pues otra vez. Y otra vez hasta que al final pues ese ciclo vital que tiene pues la ha perdido. Entonces ya no se puede seguir. Vale, pues nada, solo eso, chicos, gracias. Pues Ani, yo te voy a hacer la pregunta. De la receta que nos diste el día pasado. ¿Qué es lo que trabajaba? Mi madre es enfermera. Sí, pero dijiste ¿para qué sirve? Perdona, ¿para qué sirve? Sí, para bajar los niveles de colesterol. Supongo que también será un depurativo, pero eso era como lo que tenía probado y comprobado y fue una receta que le dio otra persona. Vale.
Bien. Muy bien. Es que yo eso es lo que no te entendí y digo, pues le voy a preguntar. Claro, la prueba era que ella, por ejemplo, primero lo probó con ella misma y luego, pues, a lo largo de los años con pacientes y tenían a lo mejor 230, hacían el ciclo durante 15 días y luego les bajaba a niveles normales. Era muy, muy impresionante. Ahora yo tengo una pregunta y perdonen a los demás. No, es que mi compi de piso, que también está siguiendo las charlas, hizo germinó las semillas de brócoli super bio, de hecho espero a que se las trajeran de no sé dónde, bueno, unas semillas maravillosas. Pero siguiendo el procedimiento tal cual al pie de la letra, las semillas se le llenaron como de moho, de hongos, o sea, el tallito tenía como unos filamentos. Entonces yo quería saber si es parte de o sea, del proceso de germinación o es que estaba mohoso. No, ahí puede haber exceso de agua. Puede haber dos casos. Uno es exceso de agua, porque en el caso de la germinación necesita mayor humedad al principio y luego solo con un spray mantener una humedad, solo eso. O también puede ser que el propio sustrato ya trae esporas de hongos. No, pero no eran los germinados, o sea, no eran los... brotes. No eran los brotes, eran el germinado. El germinado, vale. Pues hay una contaminación en el frasco o algo. Por eso comentaba que limpias con agua y jabón y luego lo aclaras bien y dejas secar porque el jabón pues está desinfectado. Si no está bien desinfectado, ahí hay un problema de hongos. Vale. Sí, yo normalmente esterilizo los botes para poder usarlos, o sea, con agua hirviendo. Mejor. Eso es mejor, sí. Vale, sí, porque tenía la pobre, ¿no? 3 días esperando y un desastre. Ahora lo está volviendo a intentar. Pues puede ser exceso de agua, sí. Vale. Bueno, Pilar, te toca. Gracias. Sí, más que nada quería aclarar el punto del trigo, porque mucha gente es alérgica al gluten, ¿no? Entonces quería confirmar que efectivamente la hierba misma no tiene gluten. ¿Es correcto? Gluten tiene solo el grano, no la hierba. Claro. El gluten está en el trigo. Es como el trigo cuando ya está maduro, que ha producido el grano, es una planta totalmente distinta a la hierba de trigo. Son como dos plantas distintas. Porque es lo que dice Maite, se transforma el gluten en el grano. En la planta no hay gluten. ¿Una preguntita más? Fran. ¿Vale, Fran? Sí, hola. A ver, después de un poco de experiencia en consulta, verdaderas intolerancias al gluten hay muy poquitas. Lo que es a las alergias es a los componentes, a los fitoquímicos, agrosanitarios y demás. Justamente. A Federico le he mandado seres allí a su tienda de pan y gente con intolerancias al gluten y han comprado pan ecológico hecho con cariño y se les ha quitado cualquier tipo de alergia. Y luego con kinesiología gran parte de alergias se quitan. O sea que el gluten, como decías tú, el curasán, que es el camut, ya hace 5.000 años que se lleva consumiendo, o sea, no es tan maligno ni tan anunnaki. Una pregunta. A ver, yo tengo en un almacén compré esto que es trigo verde, pero es como el arroz, es como para cocinar. Nosotros lo cocinamos como si fuera arroz. Esto vale sí, es seco, como si me compraras arroz para cocinar. Y entonces es que vienen las letras en inglés, no lo entiendo, pone Med Cuisine. Entonces, ¿esto valdría para meter en una bandeja para trigo, para germinar, o es otro tipo? Tanto para
tanto para este experimento como para si quieres cultivar un campo, hay un ejemplo que está muy bien. Pones 10 granos y si te germinan los 10, 100%. Si te germinan 5, al 50%. Y ahí ves. Sí. Y si ves que no germina, pues te los comes y no los germinas, claro. Oye, Fran, mira, si pones en maceración, pon en maceración un poco, o sea, unas 4 horas o así, y en 4 horas se hinchan, ¿no? Sí. Y luego le dejas ahí en un... Hay que quitarle luego el agua. Sí. En uno de los talleres anteriores pones en un tarro de cristal. Le pones una gasa y una goma con los granos dentro. Le dejas 4 horas a remojo y el tarro le inviertes. Como está con la gasa y con la goma, no se caen los granos, pero sí se cae todo el excedente de agua. Y le dejas en un lugar que tenga respiración el tarro por abajo. Y vas a ver que empiezan los ojitos a nacer. Sí. Vas a ver que al día siguiente o lo más tardado al día siguiente ya está germinando. Entonces, puedes aclarar, o sea, echarle durante ese primer día, le enjuagas alguna vez que otra, porque le salen principios que son para que no les ataquen los mohos y los hongos. Entonces, todo eso va soltando. Y entonces, para el día siguiente, haces otra vez. Le aclaras 2 veces y siempre le pones el tarro con la gasa y la goma boca abajo, en un lugar que tenga ventilación. Puedes ponerle pues una cuchara o algo que... Entonces vas a ver que ya germina al segundo o tercer día, dependiendo de la temperatura que tengas, donde estás. Entonces, si germinan casi todos, pues a germinar. Entonces, también puedes usar, en este caso, para todo esto que estamos hablando, podrías usar o tierra o sustrato. En el caso de que si la tierra la coges del campo, pues te va a venir con un montón de semillas, entonces te van a salir un montón de hierbas silvestres. Por eso, como luego va a ser cortado, entonces depende, si conoces las hierbas silvestres no hay ningún problema, las puedes utilizar y no hay ningún problema. Pero hay que conocer qué plantas están saliendo, porque algunas plantas no son buenas. Nieves. Hola, Nieves. Vale. Hola, ¿qué tal? Bueno, Hola. quería haceros 2 preguntas. A ver si en lugar del trigo puedo germinar otra cosa. Sí. Claro. Aunque me habéis dicho que no tiene gluten, pero por si acaso, ¿qué puedo, por lo menos berros, por si no sé, estaría bien el berro? En este caso sería o trigo o cebada, o sea, siempre legumbre, cereales, cereales, siempre cereales. Trigo, cereal. Sí. Pero entonces, solo los cereal. experimentos que llevan 50 años han hecho el trigo o cebada. Entonces, cebada es más difícil de encontrar, que se puede encontrar. Y si es por el gluten, no te preocupes, No tiene porque gluten. la verdad no tiene gluten. Yo he sido panadera y sé de todo eso, y el gluten está en el trigo, en el grano. Y entonces Vale. pues, La planta no tiene gluten. no tiene la planta gluten. Tiene que desarrollarse. Sí. Gracias. Y otra pregunta que quiero hacer, si yo tengo una bandeja que ya la he cortado 4 veces y ya no sirve, ¿ese sustrato puedo volverlo a utilizar una segunda vez o no? ¿O ya lo tengo que cambiar? Hazlo como compostaje. Vale. Si es alguien que tiene un trozo de huerta, lo que sea, pues que se lo echas a compost, que lo composte. Yo lo tengo. Yo vivo en el campo. Ya está. Vale, entonces campo, del compost con tierra y compost, solo es lo que estaba diciendo, que al mezclar tierra y lo traes, entonces te va a salir por ejemplo, si germinas trigo, te van a hacer trigo y hierbas silvestres. Entonces tienes que conocer las propiedades de las hierbas. Nada, lo no hay ningún problema. De paquete y ya está. Lo cojo de paquete y le pongo humus de lombriz y ya vale, ¿no? Sí, vale. sí.
perfecto. De acuerdo. Y es Pues nada, sin- muchísimas gracias. Era eso. centímetros. Fíjate, 2 centímetros es nada. Con una nada, o sea, la bandeja tiene que ser bajita. Porque con 2 Sí, sí. centímetros de tierra o sustrato ya vale. No hace falta más. Vale. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias. A ti. Y aparte, Muchísimas gracias por la el trigo no hay presentación, que cubrirlo, ¿eh? El trigo no hay que cubrirlo, ¿eh? Y se echa Se echa encima. una cantidad suficiente de que el cereal no se amontone. No, una cantidad No se amontone. suficiente de cereal que no se amontone, pero tampoco que quede, que se vea Espacios mucha libres. tierra y muchos espacios. Vale, vale. Y lo de, o sea, se echa por encima del sustrato ya preparado y Ya se está. aplasta y ya está. Ya No está. se cubre. No se Sí, cubre. sí, hay que cubrirla unos días. Unos días sí que Pero no cubrirla. con tierra. No, con tierra no. Eso. Pero le tienes que poner algo encima Mejor es para que un no paño, un pierda. trapo húmedo. La otra bandeja que decíais, sí, sí, sí. Sí. Eso sí, ¿no? Con Se otra bandeja se echa o un trapo húmedo sería lo ideal. Vale, vale. Pero sin meterlo dentro de la tierra. Eso, el trigo no tiene que entrar en la tierra, tiene que quedarse en la superficie. Ujú. De acuerdo, muchísimas gracias. Y bueno, y gracias también por el canal y por lo que estáis haciendo, ¿eh? Muchísimas gracias. Lo hacemos de corazón. O sea, compartir unas fotos de Muchas los gracias. experimentos que estáis haciendo. Lo agradezco muchísimo. Claro. Sí, En Introducción a la Soberanía gracias. Alimentaria podéis compartir, hay fotos de experimentos que estáis haciendo, cómo os va, y así también sirve a los demás como vuestra experiencia. Fran. José Coruña, José. Yo tardaré un poquito en hacerlo porque estoy probando un tratamiento y no quiero mezclar, o sea, y confundirme, saber si es la clorofila o esto que estoy tomando lo que me cura. Como dices que lo cura todo, pues voy a primero tomar este tratamiento, ver si me funciona y si no, ya sé que me voy de cabeza a la clorofila. Muchas gracias otra vez. También puedes hacer salir, aunque tengas luego esa duda, potenciar el tratamiento que estás haciendo tomando Claro, la clorofila. no te va a hacer ningún daño. El asunto es ponerte bien. Más si es porque la mente interviene, ay, será de esto, será de lo otro, no importa. ¿Estás bien? Sí, perfecto. Una idea, ¿eh? Eso cada uno, cada uno. Una idea. A ver, Fran. Y Pilar también. No, perdona. He leído que Maisha había levantado la mano. A ver, ¿dónde está? Sí, Maisha. no sé también Maisha si tenía antes, pero yo tengo una pregunta. No, estaba A ver, con la luz, queriendo encender la luz. A ver, Fran. Sí, sabes que tenemos cale y plantamos las coles, pero al tener tan poco sol aquí, lo que tenemos son hojas. Entonces, mi pregunta es, ¿le quitamos el nervio central a la cale o a las hojas de las coles? No. Se hace con todas las hojas, se hace la clorofila. No, pero está diciendo si quitarle el tallo, no. Con todo, con el nervio y con todo. Con el nervio y con todo. Vas quitando hojas, vas quitando hojas, vas quitando hojas y la planta va creciendo y tú vas quitando hojas, la planta va creciendo. Porque sí, es como lo hacemos, pero el nervio central se mantiene también se mete a extraer la clorofila. El nervio central, como habías dicho el tallo, me había quedado con él. Ya. El nervio central de la hoja hay que quitarlo porque es muy dura. Tiene mucho nervio y para lo que va a producir las máquinas tampoco le fuerzas a la máquina porque es muy... Vale. Sí, es un poco fuerte. Sí. Sí, yo suponía. Y una aclaración, el cale, al tener también dejar cosas en los riñones, no sé qué sustancia es. Simplemente con que se meta, es como la colleja, se mete, simplemente se escalda 2 minutos y se le quita esa sustancia.
Ajá. que hace que se pesen los riñones. Que se formen las piedras o Es algo meterlo así. 1 minuto, sacarlo y ya está. Ya, ya. Pues nada, yo, por ejemplo, para los riñones y para que no creen piedras o si hay piedras para expulsar, tengo una hierba que se utiliza para eso. No, pero la pregunta es que si ¿Qué planta? las berzas que crearían problemas en los riñones si se consume a menudo. A nosotros no nos afecta No. absolutamente nada y mira que hemos tirado de berza y berza y berza. Pero yo creo que también hay que hacer de vez en cuando No, un no, descanso. no, la berza no, la berza no. La cale y la colleja. La cale. Pero la La cale, hoja grande de cale, si se va a comer en ensalado, eso es bueno hacerle un escaldado para que suelte lo que se hace pesado a los riñones. porque tú no dices clorofila, estás Hago una diciendo tortilla de collejas. Pues Ya. la tortilla de collejas, escaldo un poquito la colleja antes, la meto en el agua 1 minuto, lo cuelo, lo dejo enfriar y luego ya lo añado al huevo batido. Es que no me acuerdo Sí, no me acuerdo, lo siento. He leído algo del tema, pero